Una vez más, nos ponemos a estudiar las obras de misericordia y sobre todo lo hacemos en una actitud de aprendizaje, pero sobre todo de oración y de oración contemplativa. Es decir, tratar de ver qué nos dice Dios a través del estudio o del masticado, ¿no?, de esas obras de misericordia. Hay una obra de misericordia que es peculiar y es la de visitar a los enfermos. Fíjense que la obra no es curar a los enfermos, es visitar a los enfermos. Siempre me llamó la atención. Nosotros somos una orden de frailes hospitalarios. Cuidamos a personas mayores, a enfermos, discapacitados físicos o mentales. Y durante mucho tiempo me llamó la atención que la obra de misericordia no fuera curar, fuera visitar. Con el tiempo he aprendido algo y lo he aprendido en los que cuido, en los que cuidamos. Y es que el enfermo durante un ratito, pues a casi todos nos mueve la atención acompañarlo, cuidarlo. Pero cuando va pasando el tiempo, el enfermo comienza a ser pesado. He ido entendiendo la obra de misericordia, porque no es visitar un día al enfermo, es visitarlo durante su enfermedad. Me atrevería a decir durante toda su enfermedad. La visita primero implica ir a. Visitar es ir a casa de alguien, ir al trabajo de alguien, en este caso, ir a donde esté la persona enferma. Eso ya nos habla de que va un poco contra nuestros principios, ¿verdad? Porque a nosotros lo que nos gusta es salir un día y dar una vuelta. Pues como mucho ir de visita, pero ir al donde está el enfermo y entrar en su realidad, muchas veces difícil. Porque además conlleva, y lo hemos visto ahora en el tiempo de la pandemia, cuántas personas rechazan a los otros porque están enfermos. A lo largo de la historia hubo distintos rechazos. Si hacen un poco repaso de Biblia, verán que había ciertas enfermedades, como era la lepra, como eran las enfermedades menstruales, las enfermedades psiquiátricas, que se consideraban especialmente desagradables, repugnantes y de las que todo el mundo huía. Hoy también hay enfermedades de ese tipo, no las mismas tal vez, pero de repente hemos descubierto, por ejemplo, durante la pandemia, que menos de nuestros amigos sospechábamos de todo el mundo. Porque era curioso, las reuniones familiares o las reuniones de amigos, todo el mundo podía estar tranquilamente sin máscara ni nada, pero que no te acercara a dar la mano a alguien o no se acercara a alguien en cualquier lugar público a ti, porque rápidamente veíamos en él a un apestado, a un leproso, a una posible arma biológica que nos iba a destruir. Y esto nos debería haber abierto los ojos. Claro que hay que protegerse, claro que hay que cuidarse, pero nunca hay que rechazar al enfermo. Y hay que aceptarlo, entenderlo y convivir con él en su realidad. Hay ciertas enfermedades sociales, la depresión, la baja autoestima, que casi nadie las considera enfermedades. Hay personas que viven aisladas del mundo, de los que los rodean, en una enfermedad que se llama soledad, que nadie la considera una enfermedad. Hay enfermos magníficamente tratados en los hospitales, cuidados con dedicación en sus hogares, pero absolutamente solos. Y uno, cuando va viendo esas realidades, los pobres ricos,
los ricos pobres. A veces que el aparente bienestar crea una soledad profunda alrededor de las personas. El miedo que tienen muchas personas que tienen suficientes bienes económicos a perderlos, y el miedo es una grave enfermedad. Todo eso hace que nuestro mundo del concepto de enfermedad se abra. No se refiere ya solo a que yo tenga neumonía o me hayan operado o tenga trastorno en una pierna para que vayan a visitarme. Están las otras enfermedades, las que muchas veces pasan desapercibidas o socialmente no se las considera enfermedades o incluso se consideran por ser vicios culpa del que la padece. Miren, Jesús no rechaza a ningún enfermo en el Evangelio. Acuérdese que incluso toca a los que la ley judía se consideraba intocables. Va tocando al leproso, va tocando a la hemorroísa, va tocando a la gente. Visita la casa de los enfermos, sin importarle quién son. Siempre se ha discutido muchísimo cuando el centurión romano le pide a Jesús que vaya a ver a su criado que está enfermo. Hay incluso biblistas y biblistas de gran prestigio que hacen una lectura muy particular de las razones por las que el centurión prefería que Jesús no fuera a su casa. Jesús se encamina hacia la casa del centurión sin importarle nada las convicciones. Primero, el centurión era parte de la clase opresora. Visitar su casa era poco menos que decir a los demás que estaba de acuerdo con los dictadores y asesinos de Israel. También es probable que la vida personal del centurión pues no fuera del todo aconsejable, que incluso el eufemismo del muchacho del centurión pudiera esconder algún tipo de relación entre el criado y el centurión. Tampoco a Jesús le preocupó que le etiquetaran por eso. Había alguien que estaba enfermo y necesitaban que lo visitara. Y fíjense que en ese saludo del centurión, que todavía repetimos en misa, está el secreto de la visita al enfermo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestra cercanía al enfermo, nuestra proximidad, no rechazarlo, puede ser el principio de una sanación y una curación. Y ya ven que el texto, insisto, no dice que la obra de misericordia sea curar a los enfermos, es visitarlos. Porque la cura de cualquier enfermo empieza por la visita. Puedo descubrir al visitarte tus necesidades. Puedo implicarme en tu proyecto de salud. Puedo entender lo que te hace falta. Puedo conocer tus circunstancias. Pero sobre todo, puedo aportarte el sentirte querido, el sentirte respetado, sea cual sea tu enfermedad. No es sencillo, porque todos estamos preparados para visitar a los enfermos, podríamos llamarlos higienizados, aquellos que tenemos seguros que no nos van a contagiar una enfermedad o que no nos van a perjudicar con su conducta. Pero deberíamos preguntarnos, ¿y si yo me entero que el enfermo tiene una de esas enfermedades de fácil contagio, lo seguiría visitando igual? ¿En la visita sería una visita real o una especie de contra mi voluntad vengo a verte, pero Dios, qué ganas tengo de salir de tu casa? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer para entender esta obra de misericordia.
Piensen en cualquiera de esas enfermedades estigmatizadas. Pues ahora el COVID, antes podría haber sido el VIH, hubiéramos la tuberculosis, cólera, la lepra, hubiéramos ido a visitar al enfermo que tiene COVID, si se hubiera podido. Hubiéramos ido a visitar al enfermo que tiene lepra, que tiene cólera, que tiene VIH. La mayoría hubiéramos dicho mejor no, porque no está bien, porque me puedo contagiar, porque al final es enfermar a otro más. Seguramente hubiéramos puesto una excusa santa, pero no real. La otra parte es que si yo te visito, me tengo que implicar en la visita. No puedo entrar en tu habitación y descubrir que nadie ha limpiado tu cama, que nadie ha sacado la cubeta de tus heces o que no estás comiendo bien y no ponerme a hacer algo. También la visita al enfermo nos da un poco miedo en ese sentido. Nos puede implicar en el proceso de la enfermedad y generalmente no tenemos tiempo. Hay otra parte más que deberíamos plantearnos y es que nos gustan los enfermos cómodos, ¿verdad? Imagínense al enfermo que huele mal, o que muchas veces... Un momento, por favor. Puedo encontrarme con que el enfermo es exigente. Cuando llego no solo no me agradece la visita, sino que además me quiere utilizar para beneficiarse, porque necesita cosas, o para desahogarse hablando mal de todo el mundo. Es un enfermo molesto. Y uno se encuentra allí sintiéndose más bueno que nadie y de repente el enfermo no solo no te agradece la visita, sino que se pone exigente, se pone abusivo. Y hay otra faceta más que también hemos de contemplar en esta obra de misericordia, que es que la visita no puede ser hoy te veo y hasta luego, Lucas. Que uno no está dispuesto a comprometerse y a decir yo lo voy a ver hoy, pero es que tendré que seguir yendo a verle. Porque lo que no vale es que hoy te vea, él va a estar enfermo, sobre todo los enfermos crónicos, un enfermo de larga duración. Y yo pues, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Siempre tenemos muchas cosas que hacer, todas muy santas, pero no tenemos tiempo para los enfermos. Todas estas cosas es la que aportan ese indicio de por dónde va la obra de misericordia. Como todas las obras, son contra nuestra voluntad. Es decir, de forma natural, si no fuera porque creemos, no saldría de nosotros hacerla. Nadie va a visitar a los enfermos si no siente algo especial. Nadie perdona si no siente algo especial. Es decir, la obra de misericordia es porque nos sentimos tocados por esa presencia de Dios en nuestra vida que hace que actuemos contra lo que sería natural. Tú estás enfermo, yo lo más lejos posible. Tú vas a ser una carga, yo lo más lejos posible. Voy a tener que dedicarte tiempo o recursos económicos o recursos personales lo más lejos posible porque tengo otras cosas mejores que hacer y en las que invertir. Entendámoslo. La obra de misericordia siempre contempla un absurdo desde el punto de vista humano. No es, entre comillas, natural
que las hagamos. Es sobrenatural. Por eso se llaman de misericordia con mayúscula, porque son sobrenaturales, porque es como actuaría Dios, no como actuamos nosotros, los seres humanos. La propia visita que nos hace Dios en nuestra enfermedad, que es el pecado, por medio del sacramento de la reconciliación, nos está dando una lección de cómo es Dios, que baja a nuestro encuentro sabiendo todas las incomodidades que le proporcionaremos, que baja a nuestro encuentro sabiendo que le hemos desobedecido, que hemos hecho todo lo necesario para que las cosas no nos salieran bien, que nunca mejor dicho es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y a pesar de eso Dios sigue visitándonos, sigue pagando nuestras enfermedades y las paga con su propia vida. Yo no sé si tendrán oportunidad de practicar o no la visita al enfermo, pero si lo tienen, que hagan de ellos como un sacramento. Incluso me atrevería a decir que se obliguen a hacerla, porque de forma natural no la van a hacer. Hombre, si le surge un familiar que está enfermo y está en la casa, pues sí, vive cerca, lo harán. Pero si no, pues encontraremos alguna razón para no hacerlo. Las casas de mayores, de enfermos crónicos, en el caso de los que nosotros cuidamos, pues están llenos de personas a las que hay que visitar. Y muchas veces tenemos visitas que nosotros agradecemos profundamente. Los ancianos se ilusionan, los enfermos ven pues, que le importan a alguien y duran a lo mejor un par de veces. Con el tiempo incluso el enfermo se acostumbra a saber que es como una estación de bus en el que la gente llega, se baja y se va. No le damos continuidad, no nos implicamos en el proceso. Ese día que visitamos al enfermo, pues nos deshacemos en humanidad, incluso le llevamos algo, un regalo, un obsequio, algo de comer. Pero ya no nos implicamos en el proceso. Es decir, hemos hecho el acto de presencia, hemos justificado nuestra bondad, que es casi inmensa, porque fíjese que vengo hoy a ver al enfermo, pero ya está bien, ratito y para casa. Es una de las obras de misericordia, la de visitar a los enfermos, que requiere perseverancia, porque si no, no hay tal visita. Solo hubo un pasar por la vida del enfermo. Visitar al enfermo también es quedarse en la casa del enfermo. No es quedarse a vivir con él, lógicamente, pero también es adoptarlo, que el enfermo sea parte de nuestra vida, de nuestra experiencia vital, de nuestra razón de ser. Y es a partir de ahí donde esa obra de misericordia comienza a ser eficaz en nuestra vida. Porque al visitar al enfermo descendemos al mundo de la enfermedad. Incluso cuando nosotros enfermos. Y ahí es donde compartimos el lecho del dolor. La enfermedad es el equivalente al camino del Calvario. La enfermedad es un calvario, porque hay veces que se soluciona, otras veces pues, dura mucho tiempo y otras veces es el principio del fin. Por tanto, el que visita al enfermo es como si hiciera un recorrido con Jesús cargado con su cruz, que puede ser más o menos largo por la vida del enfermo, no por mi cansancio. ¿Se imaginan que el Cirineo, que acompañó
que visitó a un enfermo. Curiosamente lo hizo a la fuerza, no lo hizo por propia voluntad, lo pusieron a cargar la cruz, pero ese cargar la ¿Se cortó? Sí, se cortó. Un poquitito, por favor, hermanos. No se escucha nada. Sí, es que se cortó. Aquí tenemos tormenta y cuando hay tormenta se corta mucho la comunicación, pero ya está restaurada. Decía que el Cirineo acompañó a Jesús en todo su proyecto. Hay veces que la vida nos va a tocar pues, acompañar a varios enfermos o a uno solo, pero es la actitud hacia ese o esos la que cuenta, no el número. Entender que se visita al enfermo no para sentirme yo bien, sino para vivir su realidad. No para que él no esté solito, no esté mal cuidado, que también, pero es para vivir yo su realidad. Para, que eso es lo que significa misericordia, ¿verdad? Para ponerme en su situación y pensar que el que está solo todo el día esperando a que alguien venga a hablarle, también soy yo. Que el que está sin que le visite su familia, sus amigos, también soy yo. El que está en un cuarto sucio y desatendido, también soy yo. Que el que percibe en todo el entorno de ojalá te mueras porque estás estorbando, ese también soy yo. Visitar al enfermo supone primero descender a la realidad que vive el enfermo y acompañarlo en su proceso de sufrimiento e incluso en su proceso de muerte. Porque la enfermedad acaba con la curación, bien sea con la física o bien sea con la muerte, que es la curación definitiva. Pero durante todo ese proceso debemos acompañar al enfermo. Hay que recordar siempre que las personas que nos rodean, los necesitados, no son la ocasión de ganar nosotros méritos. Son la presencia de Cristo sufriente en nuestra vida. Y con la perseverancia, con la constancia, que estemos con ellos, será nuestra constancia en la fe. A lo mejor les suena un poco extraño, pero las obras de misericordia no nos garantizan nada, ni siquiera nos garantizan el cielo. Son la expresión de nuestra fe, que creemos firmemente en que ese Dios todopoderoso nos ha elegido para ser sus instrumentos, con la certeza de que el premio ya nos lo entregó en la cruz sin saber lo que íbamos a hacer. El resultado de mi bondad no es lo que me garantiza la vida eterna, la salvación. Lo único que me garantiza es haber entendido la fe. Nuestra fe se manifiesta por nuestras obras. La fe sin obras está muerta. Por lo tanto, mi ausencia de obras de misericordia lo que me tiene que abrir es los ojos de que no vivo una fe real. Vivo una fe de ciencia ficción. Me he inventado una fe. He creído que por asistir a los ritos, por cumplir ciertos mandamientos, ciertos preceptos, o por darme muchos golpes de pecho, con eso demuestro mi profundo amor a Dios. No, no, miren ustedes, les aseguro que no es así. El amor a Dios se manifiesta en el amor a los demás.
y todo lo demás es resultado de ese amor. Que mi participación en los ritos es real, porque es real el amor que tengo a Dios. Que mis oraciones son reales, porque es real mi relación con Dios a través de los demás. Es empezar a anticipar la gloria, porque Dios nos da la oportunidad de hacer su trabajo, de ser misericordiosos. Y es ahí a donde tenemos que tender, entendiendo además que no nos va a juzgar por la cantidad, sino por la caridad. A lo mejor no hago solo una obra de misericordia en toda mi vida, solo una, y en el último momento. Pero esa obra de misericordia, aunque sea en el último momento, es la que me da luz para entender que mi fe ha sido real y que por lo tanto puedo vivir y morir tranquilo. En la vida de fe. Es el que nos dice si estamos bien orientados. Y siempre les digo, Dios no es un Dios tributario. No tenemos que pagar. Lo que tenemos es que garantizarnos a nosotros mismos que tenemos los recursos para vivir nuestra propia vida en unión a Dios y que la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, para nosotros no es el fin, sino es el principio. Es un trámite para adquirir la vida eterna. Esa fe que nos deja, que nos permite vivir con esa tranquilidad, se manifiesta en las obras de misericordia. Hemos caído, tal vez durante mucho tiempo, en una especie de obsesión por ser buena gente. La mayoría de los creyentes lo somos, pero es que la mayoría de los no creyentes también lo son. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que hace una ONG y lo que hace un cristiano o un católico? Es que el católico lo hace por amor a Dios, pero el hecho es el mismo. O sea, hay ONGs que visitan a los enfermos porque creen que está bien, porque es su deber, por lo que quieran. El católico lo hace por amor a Dios. Ama al enfermo a través de Dios. Y ahí está la amiga, lo importante, lo interesante. ¿Cuál es mi amor a Dios? El que manifiesto las obras de misericordia. Porque lo mismo que ustedes van a hacer como obra de misericordia, lo hacen ayuntamientos, gobierno, la seguridad social, organizaciones internacionales, empresas, porque les viene bien para sus impuestos, pero ustedes lo van a hacer por amor a Dios. Las parejas se suelen decir, ¿cuánto me quieres? Entonces uno al otro se dice, oh, de aquí al cielo, de aquí a las nubes, más que el sol, más que a mi vida, más que respiro. El católico, cuando alguien le pregunta, ¿cuánto me quieres? Tendría que decirte, tanto como te quiere Dios. Porque a través de mí te está amando Dios. El problema es que yo no me lo creo y por eso no te amo tanto, pero te debería amar como te ama Dios, sin límites. Solo porque eres criatura
no porque te lo merezcas, no porque seas bueno, no porque seas mi familia, no sé porque me paguen, no. Solo te amo porque eres obra del Creador. Y te amo, te quiero, y te aprecio, te cuido, a pesar de todo lo pésimo que hay en ti, de todo lo negativo, de todo lo contrario que hay. Porque no es por tus buenas conductas por las que te amo, sino porque eres hijo de Dios, porque eres criatura de Dios, a pesar de todo lo que haces y de todo lo que eres. Cada día estamos teniendo más preguntas y más escaso el tiempo. Yo les insisto en lo posible que con la explicación que se me antoja suficiente de la obra de misericordia, claro que es para mí, no sé si es para ustedes también suficiente luz. Por eso damos este periodo para poder ampliarla. Yo les agradezco profundamente sus preguntas, porque es una señal de inquietud. Y cuando uno crea inquietud, es porque algo se ha movido dentro de nosotros. Y en eso se trata la enseñanza, ¿no? Que haya algo nuevo, incluso con lo que no estamos de acuerdo. El problema es si les dijera lo que ya saben y no les propusiera ningún estímulo nuevo, ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna contradicción. Abrimos el capítulo de las preguntas. Insistimos, yo estoy a lo que usted me mande, pero cuando hacemos preguntas muy largas o repetidas, le quitamos a otras personas la oportunidad de hacerlas. No es una obra de calidad, pero en este caso la vamos a añadir a la obra número 15, que es la de ser breve. Muchas gracias. Hermanos, ahora les pedimos de la manera más atenta, por favor, que levanten su manito o manita para ir formando las preguntas. Hermanita Lali Abuk, ¿sería tan amable de abrir por favor su micrófono? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo soy asistente de pacientes geriátricos y yo tengo actualmente una paciente que tiene 9 patologías distintas. Y entonces ella tiene una sola hija y vive en Nueva York. Yo vivo en Panamá y la cuido en Panamá. Tiene un sobrino que es piloto y se la mantiene volando. Yo estoy a cargo de ella en todo, menos en el dinero. Pero antes de mí han pasado como 10 personas, me dijo el sobrino, y no se soportan a la señora. Y la verdad es que es bastante difícil y bien grosera. Pero yo a veces he sentido como ganas de retirarme del trabajo porque por mi tranquilidad, por mi paz mental, por todo. Pero no he sido capaz porque yo la veo a ella yo la encontré en una situación muy denigrante, sola, sucia, abandonada prácticamente, y nadie se le acercaba porque es grosera, su físico produce miedo, y entonces yo sí la he sobrellevado, a pesar de su grosería, la he bañado, la he limpiado todo. Entonces, no sé si hago mal, o sea, no soy capaz como de irme y dejarla. A veces he sentido las ganas de retirarme, pero no he sido capaz. Entonces, no sé qué me aconseja usted o qué puedo hacer ahí. Dejarla de cuidarla a ella, tendría otra anciana o anciano al que cuidar, por el que también le pagaran y pudiera vivir. No la escuché. Si usted dejara de cuidar a esa señora, ¿tendría otras personas con las que trabajar? Sí, sí, es que aún... Pues que no se marche, es la obra de misericordia. Porque si o lo sea, hiciera solo por el salario, ya se habría marchado a otro más fácil. Que se quede ahí
Es lo que convierte su trabajo en una obra de misericordia. Sí, porque me han salido trabajos estando aquí, pero no he sido capaz de abandonarlo. Porque sé que a pesar de todo, a las que me vienen a reemplazar no duran 2 días o incluso ya llevo 2 meses sin descansar porque no encuentro quien me haga un descanso porque no se la soporta. Eso es su obra de misericordia. La ha definido usted perfectamente. Podría irme a otro sitio en el que me pagarían lo mismo, incluso más. No tendría que soportar a esta señora y me quedo. Eso es lo que lo convierte en una obra de misericordia. Gracias. Hermana María Hilda Hernández, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Sí, gracias. Y quiero preguntar si en el matrimonio se aplica lo que usted nos está diciendo y de ser así, ¿de qué manera? Gracias. Acuérdense que la caridad siempre empieza por el prójimo. El prójimo significa próximo, el que está más cerca de ti. Yo tuve la dicha y la bendición, no he estado casado, pero he vivido en una familia, como es lógico. Tuve la dicha y la bendición de cuidar casi 27 años a mi madre, enferma, en silla de ruedas y demenciada. Podía haber pagado para que la cuidaran. Entonces no era religioso todavía, estaba en mi trabajo civil y trabajaba en una organización que tenía varios centros de mayores. Podría haberla tenido en una habitación de lujo, en el mismo lugar donde yo tenía mi oficina y visitado todo el día. Pero no, ella no hubiera estado en su casa. Y preferí pues disminuir mis horas de trabajo, suprimir todo aquello que en teoría me gustaba, la ópera, el teatro, el cine, salir con los amigos a cenar. Y fíjese, si me pareció interesante que después decidí ser religioso para hacer lo mismo con otras personas. No es lo que hacemos, sino es el amor con el que lo hacemos. Y la obra de misericordia está en el esposo, en el hijo, en la madre, que aguanta una noche entera de llantos del niño sin maldecirlo. Es una obra de misericordia. Ese esposo que ha sido siempre desagradable y que cuando se ve enfermo, en lugar de vengarte y decirle, ¡ajá! Ahora te las voy a dar todas juntas, pues uno lo cuida como una obra de misericordia. La caridad empieza por los próximos. No hay que irse muy lejos. La señora antes contaba que la caridad está en su propio trabajo. No tiene que salir de su trabajo para ir a visitar al enfermo. Ya lo tiene allí. Otra pregunta. Hermanita Rosa Criollo, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Hermana Rosa Criollo. Sí, aló. 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 Y Muy si se buenas, dígame. escucha. Aló. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Aló. la escuchamos, la escuchamos. Aló. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. la escuchamos. Hermana Alcira, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Hermana Alcira.
Sí, buenas tardes, Frank. Mi Buenas tardes. pregunta está relacionada con una persona que ya está en sus últimos momentos de vida, ¿no? Debido ya a una enfermedad terminal. ¿Cómo uno le habla como de Dios a la persona si son personas que durante su vida casi pues estuvieron muy alejadas de Dios, de la fe? Es como para las personas todavía buscan o luchan por vivir. Entonces, es como para mí, por ejemplo, o sea, me duele, no sé, pues mirar a una persona en ese estado, pero no, realmente no he logrado como llegarle a hablar de Dios en esos momentos. Bueno, yo le diría que lo haga con naturalidad y sobre todo no tratando de convencer y amenazando mucho menos, pero tratando con naturalidad, contándole de usted. Pues mira, yo he pensado muchas veces qué me pasaría cuando esté en los últimos momentos de mi vida y me tranquiliza saber que hay un Dios que me ama, que aunque yo no entienda por qué lo hace, pero que me acompañe y que además me ha prometido la vida eterna. Y como sé que Él no miente, yo le creo. Así, de forma sencilla, ¿no? Lo que no trate usted primero es decirle, mira que te estás muriendo y estás en pecado y por no haber creído te vas a condenar. Porque eso, además de ser mentira, es lo menos cristiano, lo menos creyente. Es hablar del amor con el que yo vivo hacia Dios, para que la persona despierte tal vez la necesidad de sentir ese amor. Pero no le impongan la fe nunca a nadie, y menos aprovechándose de que está enfermo. Unos meses, casi un año, estuve en la casa de mayores que nosotros tenemos en la capital de aquí de Guatemala. Tuvimos un enfermo, uno de los señores se lesionó una cadera y tardó mucho tiempo que se pudiera operar. Estuve casi 3 meses yendo a diario a verlo y a llevarle las cosas que necesitaba, a charlar un rato con él, y de bajada, cuando me iba, estaba en la 4ª planta y había que bajar por unas rampas. En el camino, multitud de personas pues salían, mire que es que no, usted podría venir a orar por mi papá, por mi mamá, por mi tía. Yo nunca les pregunté si eran católicos o no, y descubrí que muchos no lo eran, porque luego veía los signos, ¿no? O alguien me decía, pero ¿qué hace usted si no son católicos? Sí que tampoco le voy a hablar nada de la forma de fe católica, sino del amor a Dios. Y me dio el Señor la dicha de hablar de muchísimas personas en el trance, y sobre todo hablarles eso de la esperanza, ¿no? De la alegría, de vivir la fe. Un tipo que se me hubiera ocurrido decir, ¿está usted en paz con Dios? Porque sepa que allí, si va sin arreglar las cuentas, vamos, lo dejan en la puerta, si no lo tiran de una pata. No, listo. A usted lo ama Dios como es, no como a usted le gustaría ser. Y ese Dios que murió por usted, lo hizo porque lo amaba. Y en esa certeza de que Dios me ama y que me va a llevar con Él, y que no es que tenga prisa, pero sí que estoy a gusto con que lo haga, pues es en la que vivo. Yo vivo así feliz y tranquilo. Si quiere usted, piense en ello. Dios le quiere, aunque usted no lo sepa. Dios le quiere, aunque usted no quiera. Siempre me funciona. He acompañado a evangélicos, a agnósticos, no sé a cuántos, en esos momentos. Y como no les he hecho prevalecer mi fe, sino mi certeza del amor de Dios, siempre me ha funcionado. Le aconsejo que haga eso. Hable de su certeza en el amor de Dios, de la suya. Eso contagiará al enfermo y terminará viendo un poquito de luz. Otra pregunta. Hermanita María Teresa Águila, Franco, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor?
Sí, buenas tardes, padre, buenas tardes, hermanitos. Padre, yo pertenezco a un grupo de oración de la Renovación Carismática y algunas veces nos piden para que vayamos a hacer oración a las casas de algunos enfermos o al hospital o también cuando nos piden, cuando ya falleció la persona, que vayamos a hacer rosario a su casa, ¿no? ¿Eso se consideraría también como una obra de misericordia? Orar, Gracias. orar por los vivos y por los difuntos. Es una obra de misericordia. Orar por vivos y difuntos. Es una obra de misericordia. Gracias, padre. ¿No hay qué? Hermana Dama BM, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas. Este, buenas tardes, padre. Le agradezco mucho su tiempo y su amor. Me encantan estas charlas. Yo cuido a mi papá, que es de demencia senil, y mis papás están mayores. Quería como que usted me guiara en el momento que mi papá no quiere la conversión, no quiere, y cada vez es más difícil y quererlo llevar, ¿verdad? Con todo el cariño y con todo el amor, uno hace las cosas, pero él de viaje no, más bien se pone rebelde, se pone peor. Entonces, ¿qué oración? O sea, ¿qué le puedo pedir yo al Señor? La conversión para que Él realmente acepte en su corazón, tenga un poquito no sé, como de paz interior. Yo sé que Él se está perdiendo y todo, pero o tal vez quizás paz interior para mí, no sé qué será, ¿verdad? Pero sí, con mucho cariño uno los cuida y los lleva y los trae, pero a veces él se pone agresivo, se pone, ¿verdad? Entonces, ¿qué oración podría yo hacer como pedirle al Señor paz y sobre todo la conversión de él, Padre? Muchas gracias. Pues, me lo pone usted difícil. Porque usted está sospechando Ajá, que su papá no está convertido. Lo que no ajá, está es convertido como usted quiere que esté sí, convertido. ajá, ¿Vale? ajá, Y usted quiere que se parezca a usted. quizás. Ujú, ¿Sabe? Pero es que solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuenta Santa Teresa de Jesús o cuentan de ella, porque de los santos a veces que hay tantas flores que uno termina no viendo el jarrón. Pero sí. cuentan de ella que estaba muy preocupada porque un primo suyo se había suicidado tirándose desde el puente del río Tormes en Ávila. Sí. Y que en su trastorno, en su molestia, se le apareció Jesús y ella le dijo, ¿por qué estás así de preocupada? Y ella le dijo, ay, es que mi primo, tal. Y dijo, mira, lo que había en el corazón de tu primo y lo que pasó desde el puente hasta el agua, solo lo sé yo. Wow. ¿Vale? Entonces, viva usted en la certeza que el amor de Dios es infinito y la posible maldad de su papá es pequeña y finita. Que por muy desobediente, maleducado, grosero, insensato, ateo, lo que usted quiera que sea, eso es una mota de polvo comparado con la infinitud de la misericordia de Dios. Ok. Gracias. Y le faltó solo a un ajusticiado a muerte decir, Señor, quiero estar contigo para que tuviera la vida eterna. El único santo que tenemos la absoluta seguridad de que de verdad es santo era un delincuente toda su vida. Ujú. Y Les pedimos un poquito de paciencia, hermanos, en lo que se restaura la señal, por favor.
Porque aunque su papá fuera realmente malo, es decir, una mala persona, aplique siempre el principio de la navaja de Ockham. Perdón, del principio de la navaja de Halloran. Y es que lo que queremos aplicar a la maldad se explica desde la estupidez. Somos idiotas, somos tontos, somos cortos. Y eso nos hace parecer malos. Pero solo Dios lee los corazones. No piensen nunca que su papá está perdido. Eso es ejercer de Dios en la tierra y no se lo aconsejo. La misericordia de Dios ya lo ha acogido precisamente por su demencia. Desde que empezó con la demencia también dejó de pecar. Desde que empezó a tener problemas empezó a actuar la misericordia de Dios. Hágale una vida feliz, es la mejor oración. Cuídelo a pesar de cómo es él y no le trate de meter ideas suyas personales. Respete su vida para que él, viendo su respeto, se convenza de que el Dios en el que usted cree es un Dios de amor. Hermana Vivi Martínez, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Buenas tardes, padre. Muchas gracias por este espacio que usted nos permite. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo, qué obra de misericordia puedo yo poner en práctica cuando, por ejemplo, tengo unos familiares políticos que son unas personas muy duras, hacen unas críticas muy fuertes y realmente al principio yo no contestaba, no seguía la corriente, pero después pues ya me sentía tan ofendida que comencé a responder también de una forma muy dura y yo quiero parar ese círculo vicioso, pero realmente no sé cómo, no sé cómo podría yo poder verles con esa misericordia, ¿no? Muchas gracias, padre. Bueno, pues les voy a sugerir estas. Soportar con paciencia los defectos ajenos. Esa ya la puede ir poniendo usted en práctica. Entender que están enfermos, por lo tanto visitarlos como enfermos, no como gente mala, sino como enfermos. Le acercaban a Jesús a un endemoniado y éste hablaba con él y lo curaba. Pues nuestras malos carácter, nuestras malas formas de comportarnos, nuestra, en teoría, maldad no deja de ser una enfermedad. Está la obra de misericordia de orar por vivos y difuntos y la de visitar a los presos. La mayoría de la gente vive presa de sus miedos, de sus vicios, de sus vidas limitadas y defectuosas. ¿Cómo se hace eso? Pues mirándolos con los ojos que Dios nos mira. Porque a usted, que seguramente no tiene una vida ejemplar, Dios la mira con muchísima misericordia. Y a pesar de que usted ha empezado a detestar a sus parientes, Dios la sigue amando. Y a pesar de que considera que usted es buenísima y ellos malísimos, Dios no la acusa de soberbia. Se lo digo con cariño. Hay que aprender a ver a los demás con los ojos con que Dios los mira, no con los nuestros. Porque a este pobre fraile que tienen aquí, cuando piensa cómo es, le es imposible pensar mal de los demás. Porque a pesar de todo lo que no soy, que debiera ser, y todo lo que soy, que no debiera ser, Dios me ama. Y eso me sobrecoge. Me produce temor, palabra que no significa miedo, sino estupor, temblor de la emoción. A pesar de lo poco que valgo, Dios me quiere con pasión. A pesar de que yo le soy infiel cada día, Él me es siempre fiel. Y a pesar de que yo me miro como lo más grande del mundo, Él me lo perdona. Y ni siquiera me recuerda
que no soy más que una insignificante mota de polvo en el universo. Cuando pienso que Dios me mira así, sinceramente, no me atrevo a pensar mal de nadie. Gracias, Padre. Hermanos, ¿alguna otra pregunta más? Hermana iPhone de Sandra, ¿podría por favor abrir su micrófono? Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien ya es una duda. Es que lo que pasa que yo, que alguien se enamore de un sacerdote y que el sacerdote le corresponda a esta persona, ¿es un pecado o es un sacrilegio, es un pecado muy grave o no es ningún pecado por parte de ninguno de los dos? Vamos a ver. Allí hay 3 preguntas a responder. Nada más voy a comprar 2 ahorita. 160 y tantos. Que eso avance y se termine convirtiendo en una relación. El pecado no está en lo que uno siente, sino en lo que uno hace con lo que siente. Los religiosos vivimos en castidad, pero seguimos siendo hombres y mujeres. Es decir, yo puedo mirar a una mujer y parecerme hermosa. Hasta ahí no he pecado. He pecado cuando empiezo por decir, uy, mañana va a venir. Me voy a poner el hábito que tengo más nuevito para que me vea guapo. Me voy a cepillar la barba. Me voy a duchar media hora antes para oler bonito. Ahí es donde empieza mi pecado, porque estoy preparando el terreno para el encuentro. Un sacerdote se enamore de una señora, si lo deja ahí y lo sabe cortar y recuerda que ese amor se lo prometió a Dios, cambia de dirección, no pasa nada. Ahora, si empiezan a buscar la ocasión de estar juntos, empiezan a buscar la ocasión de estar solos, ahí empieza el pecado. Pero en el amor no. Es más, uno podría estar enamorado toda la vida de otra persona y vivir, entre comillas, luchando con ese amor. Y eso lo convertiría en virtud, porque yo le he ofrecido mi vida a Dios y mi corazón. Que yo me enamore y que no luche contra ese sentimiento sería el pecado, pero que lo tenga no, porque es humano. Dicen de Santo Domingo de Guzmán, no está escrito, pero lo dicen sus más cercanos, que ya siendo viejo, dijo, he predicado a las mujeres jóvenes y viejas. Tengo que confesar que me gustaba más predicarle a las jóvenes. Somos seres humanos. Los esposos, las esposas, los religiosos, los sacerdotes, somos seres humanos. No dar rienda suelta a nuestros sentimientos es la virtud. Tener sentimientos es humano. Sí, padre, gracias. Hermana Maru Lozano, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Sí, ¿sí me escucha? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo la verdad, entré tarde a la charla, pero mi pregunta concreta es que, pues yo solamente estoy en los grupos de oración, y hago mi rosario en casa, mis rosarios,
Ofrezco por familia, por mi hija, por mi esposo, por las almas del purgatorio. Y más especialmente también por ellos. Y pues por todas las necesidades que todos ya conocemos. Mi pregunta concreta es, ¿son considerados como actos de misericordia, no para que yo me sienta a gusto, sino realmente eso es lo que está a mi alcance y no tengo compromiso pues con ninguna, pues no tengo un apostolado? Esa es mi pregunta, no sé si La obra de quedó clara. Sí, sí. La obra de misericordia es orar por vivos y difuntos. Usted ya la hace. Si eso es lo Sí, que así puede es. hacer, bendito sea Dios. Nadie está obligado a dar más que lo que tiene. Dice que subían la gente a depositar su ofrenda en el templo y subía una pobre viuda que dejó 2 moneditas de cobre y Jesús le preguntó, ¿quién ha dado más? Él les explicó, la viuda, porque es lo que tenía. Es decir, lo que hacemos está en la medida de nuestras posibilidades. Si yo pudiendo hacer mucho, hago poco, pues habla de mí. Pero si hago lo que puedo, aunque sea poco, es todo lo que puedo hacer. Dios nunca mira la cantidad, mira la intención, mira el amor con el que se hace. Y hay veces que uno cree que hace mucho, pero en realidad está vacío. Le sirve al que lo recibe, pero no nos sirve a nosotros, porque lo hacemos sin ganas, sin buena voluntad, sin alegría. Dios ama al dador alegre, no al dador alegre. El que lo da molesto, que se lo guarde. Dios no necesita a nada ni nadie. Para socorrer a los pobres no la necesita a usted ni a mí. Lo que sí necesita es que lo haga alegre. Dios ama al dador alegre. Lo trataré de hacer con mayor alegría. Claro. Solamente tenía, pues, me preocupa que no haga yo más, pero la verdad no soy muy capaz para muchas cosas, pero muchas gracias por la respuesta y seguiré tratando de crecer en lo que yo soy para Dios. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Tenemos a alguien más por ahí? Alejandra. Hermana Alejandra Razo, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Ok, yo tengo una pregunta, para una persona mayor y tengo la duda, bueno, mi trabajo es con esta persona de sábado, entro en la mañana y salgo en la mañana del domingo y a veces se me requiere que si me puedo quedar a trabajar domingo y yo generalmente, tomé la decisión de que ya no iba a trabajar los domingos porque el día se le dedica a ella. Pero en cuestión del trabajo para cuidar a un enfermo, siempre entro como en la polémica de si me debo de presentar a trabajar o no y ofrecerlo, que en algunas ocasiones, pero como se dice que pues es el día del Señor y se dedica exclusivamente para la familia, para ir a misa, pues estoy con la polémica, ¿verdad? De si trabajo o no trabajo y quería pues un consejo sobre eso, porque yo sé que pues contaría como obra de misericordia, ¿verdad? Porque es atender un enfermo, más sin embargo como me pagan pues por hacerlo, el trabajo, yo ahí considero que a lo mejor no está tan bien, ¿verdad? Quería preguntar eso principalmente, a ver si me pudiera orientar un poquito. Gracias por el tema, muy interesante, muy buena tarde. Ahí tiene que dejar hablar a su conciencia. Si realmente hay otra persona que puede quedarse y no hay necesidad de que usted se quede,
pues no trabaje el domingo. Pero si hay necesidad de que usted se quede porque no hay otra persona, es mucho más importante cuidar a ese enfermo, aunque le paguen, que asistir a misa. Y esto se lo digo así, de fuerte y de seco. Es un error dejar a Dios que está en el enfermo por ir a encontrarse con el Dios que está en el altar. Otra cosa es lo que le mueve. Si es su interés económico y se lo excusa diciendo, ay, no, es que Fray Paco me explicó que es mejor dedicarse al Dios que está en la cama que al Dios que está en el altar, es más fuerte, más obra de misericordia. Yo no le he dicho eso. Lo que le digo es que tiene que mirar sus intenciones. ¿Es por el dinero o es por el cuidado del enfermo? Y eso es lo que le tiene que dar luz. Claro que hay que ir a misa los domingos, cuando se puede. Es decir, no cuando se quiere, sino cuando se puede. Están excusados de asistir a misa el domingo, por ejemplo, las personas que cuidan enfermos. Hay una dispensa para que oigan misa por medio de la televisión o de la radio, y si no tienen nada, pues no la oyen, porque en el cuidado del enfermo está su mejor servicio a Dios. Otra cosa es que diga, yo puedo ir el domingo a misa o ir a trabajar. Me vienen bien el dinero con que gano los domingos y aplazo la misa para otro día. Es una cuestión de conciencia. Hay veces, mira, a nosotros nos pasa, vivimos bastante cerca del cementerio. Bastante cerca, le digo, como a 1,5 kilómetros. Y hay muchas veces pues, que la gente no encuentra a alguien que les ayude con las oraciones finales para un difunto. Y es un domingo y es la hora de misa aquí cerca de casa. Y tengo que elegir si voy a dar un responso al difunto o ir a misa. A mí me cabe la absoluta seguridad de que el difunto no necesita ni mis responsos ni los de nadie para entrar en el amor de Dios, porque para eso lo que necesita es el amor de Dios y eso ya lo tiene. Pero la familia sí cree que lo necesita. Y es una obra de misericordia acompañar a las personas que sufren. Y uno tiene que tomar la decisión de si voy al cementerio a rezar un responso y acompañarles en el entierro o ir a misa. Yo por lo menos lo tengo claro. Voy al cementerio. ¿Hay alguna pregunta más? La hermana Guadalupe Barrera, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Sí, gracias. Buenas noches, padre. Una duda, quisiera ver si me puede orientar. Tengo una cuñada que, pues que ya está sola con sus 2 niños que ya son universitarios. Anteriormente, es muy descuidadita en cuanto a su hogar. Mi esposo en determinado momento sí le dijo que fuera un poquito más cuidadosa en ese aspecto y en su momento ya le respondió que pues que ella que era su casa y que ella iba a ser así porque así era. Entonces ya ahorita ya está viviendo en la casa de mi suegro porque pues ya quedó solo mi suegro. Y nosotros vamos a verlos cada 15 días. Ahora que fui a verla, ella me dice que si podía yo irme a quedar un fin de semana para allá para poder ayudarla con reordenar la cocina porque conmigo estaría más bueno, no recuerdo las palabras, pero me da a entender que más alegre y queriendo ordenar bien las cosas. Yo le comenté que pues que no podía yo reordenársela porque solamente ella sabía la necesidad que tuviera para ordenar todas sus cosas, ¿no? Que era lo que más se le facilitaba, que usaba más frecuentemente y solamente así ella podía hacerlo.
Dice, sí, pero que si tú vienes, pues lo hacemos entre los dos y pues ya es más fácil. Entonces, mi reacción fue pensarme luego en esa acción o esa contestación que le di a mi esposo. Y yo le di a entender pues que pues sí lo iba a pensar, ¿no? Pero después ya llegando aquí a mi casa me removió la conciencia, padre, y entonces estoy pensando que también como fui a mí, pues estoy pensando que, y escuché la palabra de Dios, entonces considero que no está bien lo que estoy haciendo, porque entonces creo yo que ya estoy siendo egoísta y que no estoy haciendo esta obra de misericordia de las que tanto nos habla. ¿Estoy bien o estoy mal? Lo ha entendido usted perfectamente. No importa que se equivocara, importa que ahora que lo ha entendido, pues se ha dado cuenta que no era por ahí y ya está. Eso es, no se complique más la vida. No sufra por lo pasado. El pasado déjeselo a la misericordia de Dios, el futuro a la providencia, y hoy pues soluciónelo como lo entiende ahora. Hemos de ser generosos con nosotros mismos y saber que somos pues finitos, torpes, nos equivocamos, buscamos la solución y ya está. Si usted cree que de verdad puede y quiere ir a ayudar, vaya y ayude. Que además insultó a su esposo, pues déjelo en el olvido. Porque, mire, en la historia de Jesús, acuérdese que los mismos que le aplaudieron el domingo de Ramos en la entrada viernes, pedían crucifícalo. Y él murió por todos, incluidos los que le pedían crucifícalo. Murió por los que le escupieron, por los que le golpearon. Eso nos da una lección. Hay que hacer lo que creemos que se debe hacer sin importar lo que hacen los demás. Tengo que dar cuentas a Dios de mi conciencia, no de sus acciones, de usted o de las de mis hermanos o de las de mi familia. Tengo que responder ante Dios de mis acciones. Y para eso está la conciencia. Si puede ayudar, ayude. No le pesará. Verá que en el fondo se va a sentir muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Hermana Victoria Arellano, esta sería, hermanos, la última pregunta. ¿Sería tan amable, por favor, de abrir su micrófono? Buenas tardes, padre. Gracias por su lección, su catequesis muy hermosa. Mi pregunta es, en las obras de misericordia, rezar por vivos y difuntos, si a mí me invitan a hacer rosarios por un difunto, pero son los 9 días que le rezan, y bueno, yo no lo hago, pero si yo o una persona cobra esos rosarios, ¿está bien o está mal? Para el difunto están bien, para la persona que cobra, pues sabrá con qué intención los cobra, porque necesita vivir, pues Dios sabrá por ello. Yo es que, sinceramente, hay algo que he aprendido es a no juzgar a los demás. Entonces, pues a lo mejor la persona que los cobra es porque necesita vivir. Al muerto le sirven, a usted también le sirven, y a la persona, pues no lo sé. Creo que podría buscarse un oficio mejor que el de rezadora, pero si no hay otro. Yo vivo en Guatemala y aquí es costumbre las novenas por los difuntos pagar rezadores, pero además hay como ciertas clases de rezadores, ¿no? Los de rezos largos, rezos cortos, rezos con canto, rezos con rodillas, rezos con pasión. Es parte de la devoción popular y es difícil a lo mejor entender lo que la familia quiere hacer con eso. Les puede parecer que al Señor le gusta más que hayan cantado en el rosario, o a lo mejor le gustan a ellos porque las vecinas vean que cantan. Yo sinceramente no lo sé. Yo, gracias a Dios, no sé cantar y por lo tanto
cuando me invitan a ir a alguna de esas cosas siempre declino, ¿no? Porque sé que no voy a dar la talla, no voy a estar a la altura de lo que se espera de mí. En casa todos los días por la tarde, en vísperas, rezamos por los vivos y difuntos. Y todos los lunes rezamos por las benditas ánimas del purgatorio. Hasta ahí llega la parte que tenemos que hacer como obra de misericordia. Pero hay personas que les fascina estar de muerto en muerto, ¿no? Pero yo, sinceramente, hay muchas cosas que agradezco al Señor, pero una es que me abriera la luz de la cabeza y el amor en el corazón para no juzgar. Ni bien ni mal. Al difunto lo que le sirve son las oraciones. Muchas gracias, padre. Sí, aquí en México también se usa así, rezados o cantados. Sí. Gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y Sí, les damos recuerdo, por terminado. les recuerdo que... Tiene la palabra, perdón. No, tiene la palabra, bien pueda. No, les recuerdo que no se olviden de rezar también por nosotros, por los religiosos, para que seamos poco santos. Muchas gracias. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. ¿Cómo se hace?